Porque el poder de la lectura valida nuestra opinión. Sexta Feria Internacional del Libro La Cuje 2023, del 21 al 25 de abril. País invitado: Ecuador. Escritora homenajeada, la ecuatoriana Elsie Cano. Este evento será presencial y virtual. Presencial los días 21, 22 y 23 de abril en la Dirección de la Cultura Dominicana en el extranjero, antiguo Comisionado Dominicano de la Cultura, ubicado en la 2406 Amsterdam Avenue, cuarto piso, Manhattan, New York. Virtual los días 24 y 25 de abril por medio de Zoom y Facebook Live. Sexta Feria Internacional del Libro La Cuje 2023, un evento organizado por The Latin American Cultural Heritage La Cuje, dirigido por Gladys María Montolío. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y en www.lacuje.com. Para más información llama al teléfono 347-993-4218. Sexta Feria Internacional del Libro La Cuje 2023. Hoy continuamos con la jornada de presentaciones de autores. Hoy estamos martes 25 de abril para presentar las actividades virtuales. Hoy tenemos a nuestra invitada Ausi Álvarez, licenciada en Bellas Artes, escritora, dibujante, diseñadora gráfica, autora de las novelas El rostro de Lau, El décimo paciente y otras historias de terror y caos descartados. También obtuvo en 2011 dos concursos, participó y ganó en la convocatoria del certamen literario Carmen Conde en la referente a las leyendas de Becker en Sevilla. 2015 su novela El rostro del Lao quedó finalista en el certamen internacional de la novela fantástica de terror organizado por las ediciones Rubeo. Y también ha realizado relatos que han sido publicados en revistas, antologías, narraciones diferentes de podcast en Audiovisión. Bueno, aquí tenemos a nuestra invitada. Adelante. Hola, pues lo primero que quiero decir es que estoy muy contenta de estar aquí. Quiero dar las gracias a las personas que han hecho posible que yo esté aquí hoy. Y bueno, pues un saludo a todos. Hoy voy a presentar mi novela que se titula El rostro en el laúd. Bueno, lo primero que quiero también comentar es que los géneros que yo suelo escribir son terror, suspense, misterio y fantasía. Entonces, las novelas que yo presento hoy concretamente es de terror, suspense y fantasía histórica y trata sobre un instrumento encantado, que es el laúd. Esta novela para mí fue muy importante porque yo quise realizar con ella un experimento de escritura que es el siguiente. La estructura de la novela, que está dividida en varios capítulos, pues cada capítulo está contado desde el punto de vista de tres personajes, que son los hermanos Julia y Luis desde la actualidad, concretamente desde el año 2014, y el juglar, que es el propietario del laúd, desde el siglo XVI. Pero cada uno de ellos se cuenta con un tipo de narrador: omnisciente, testigo y primera persona. Ahora vamos a ver cómo cobra todo esto el sentido según la trama. Luego también hay un cuarto personaje que no podemos olvidar, que es el propio laúd, este instrumento encantado, que es digamos, sobre lo que gira la trama de la novela y además es el factor sobrenatural de esta. La trama de la novela, para poneros en contexto, es la siguiente. Julia, una historiadora de Sevilla que está demasiado obsesionada por su trabajo, está realizando un documental televisivo y a raíz de esta actividad visita la casa de un coleccionista de objetos antiguos de la zona. Y allí encuentra un viejo laúd que cobija un grotesco rostro en su interior. Recuerda entonces una oscura leyenda que pesa sobre él. Se cuenta que hace varios siglos vivía un juglar a quien la gente temía, ya que cada vez que el músico tocaba el laúd, la desgracia se cernía sobre aquellos que escuchaban su música. Dado su valor histórico,
ella decide hacerse con este lúgubre instrumento para investigar su origen, ya que le llama bastante la atención. Pero antes de la transacción, el coleccionista le desvela y le advierte que lo encontró uno de sus antepasados, el cual terminó demostrando un inusual temor hacia este laúd. De hecho, cuando ella lo encuentra en la casa del coleccionista, el laúd está fuertemente envuelto y atado como para que nadie acceda a este instrumento. Pero pese a las advertencias, como toda buena historia de terror, Julia lo adquiere y es a partir de entonces cuando comienzan a suceder a su alrededor una serie de extraños acontecimientos. De estos acontecimientos va siendo testigo su hermano Luis, que por las circunstancias personales de él tiene una serie de problemas, pasa un tiempo en casa de su hermana y también van percibiendo las extrañezas que se van produciendo desde la adquisición del laúd. Aquí cobra sentido lo de que hablaba antes del tipo de narrador testigo. Estamos viendo toda la parte de Julia, una narración omnisciente, para saber todo sobre el personaje y todo lo que le rodea a ella, y luego a través de Luis vamos a percibir como testigos estos estos misterios de la trama y estas extrañezas y todo lo que se va produciendo a partir de la adquisición de este instrumento. Por otra parte, mientras tanto, en paralelo, esto está pasando en la actualidad, tenemos a un tercer personaje, que es el juglar, que está contando su historia desde el siglo XVI, también desde la ciudad de Sevilla, pero de esa época, y se van intercalando las historias de los personajes, hasta que se van desvelando todos los misterios. ¿De dónde ha salido el laúd? ¿Por qué es un instrumento encantado? ¿Por qué suceden situaciones fuera de lo normal relacionadas con este instrumento? Entonces, en cada capítulo vemos lo que le va sucediendo a los protagonistas. Comentaba antes que la novela es de terror, suspense y fantasía histórica. Quería hacer aquí yo una pequeña aclaración también sobre el género de terror. Quiero decir que el género de terror abarca un abanico muy amplio y bueno, me ha pasado en algunas presentaciones, porque yo suelo escribir este género, que muchas personas me han comentado, ay, pues a mí no me gusta el terror porque me asusto, porque tal cual. Y yo siempre le digo, bueno, el terror que yo escribo está enfocado al suspense, a la intriga, a desvelar un misterio, a lo fantástico. Es ese tipo de terror, a crear una historia que luego vas a tener un giro final impactante, y entonces ahí sí dice, sí, pues ese terror sí me gusta. Una vez que han leído el libro, me han comentado que ese terror, pues sí le ha parecido, que le ha gustado, a pesar de no ser aficionado al género de terror. Entonces la verdad eso siempre me hace feliz, porque pienso que es también una manera de ampliar público de los lectores y las lectoras de la novela. Luego la parte digo también que es fantasía histórica, porque la parte histórica trata de que, en cierta manera, puede ser una novela de época, en el sentido de que hay datos históricos reales, sobre todo los que se refieren al contexto de la novela. Por ejemplo, la Sevilla del siglo XVI, que vemos cuando lo está contando el tercer personaje, pero luego la fantasía viene, evidentemente, pues de la leyenda del laúd encantado, y eso ya corresponde a la trama. Claro, la leyenda esta es de ficción, pero ya corresponde al apartado de la historia. Pero el contexto histórico, hay muchos datos históricos que sí, pues son reales. Por eso esta novela tuvo un proceso muy amplio de documentación. Además, también tiene referencias mitológicas, como por ejemplo referencias a la Grecia antigua, a la mitología méxica o azteca. Incluso hay un guiño a la historia japonesa. Vamos a encontrar en esta novela bastantes características históricas también. Luego, la idea base de esta novela es que yo quise escribir una historia de terror sobre un juglar. Esa fue la premisa, digamos, por la que yo me basé y empecé a trabajar en la historia. Luego, por otra parte, a mí me gusta mucho la historia y la mitología, y ahí fui yo también, pues, digamos, introduciendo datos que yo había aprendido que me habían parecido muy interesantes. Por ejemplo, de la ciudad de Sevilla. Lo digo porque, claro, como sucede la novela en esta ciudad, pues yo siempre he sido muy aficionada
hacer, bueno, pues salidas culturales que explican las historias de la ciudad, los museos y todo este tipo de cosas. Bueno, y a mí los datos históricos y las curiosidades, pues siempre me llaman muchísimo la atención. Así que fue otra faceta que yo quise volcar en esta novela. Y siempre cuento yo aquí un detalle, es que precisamente en este trabajo de documentación encontré en Sevilla del siglo XVI una parte muy oscura de la ciudad y bueno, ya que se ve también reflejada en la novela, y a mí me pareció un ingrediente bastante interesante para una novela de terror. Ahí también, si lo leéis, vais a ver, también vais a conocer esta faceta. Luego, siempre me gusta hacer hincapié en la creación de personajes, que es la parte mía favorita de escribir. Como ya comentaba anteriormente, esta novela tiene mucho peso en los personajes porque en cada capítulo vemos, como he comentado, a Julia, a Luis y al juglar, que son los tres personajes en los que a través de ellos se va contando la trama. Entonces yo quise crear muchos contrastes entre ellos a la hora de plantearlo. Por ejemplo, Julia es un personaje que está muy obsesionada por su trabajo, no existe un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral, como que no tiene tiempo, es víctima del estrés y entonces tiene un carácter muy distante hacia el resto de las personas que le rodean. Sin embargo, su hermano Luis tiene un carácter más relajado, incluso cómico en algunas ocasiones. Yo siempre pienso que este personaje ayuda mucho a aliviar un poquito lo que es el ambiente de tenso, de suspense y de misterio. O sea, el carácter de este personaje tan abierto, tan hablador, alivia bastante toda esta parte y además lo equilibra. Y luego este personaje aporta mucha lógica a los hechos y creo que es con quien más se va a identificar el lector porque él piensa o él actúa como actuaríamos cualquiera de nosotros en las situaciones que se van presentando en la novela. Y entonces, pues aquí crea este contraste de caracteres, digamos, entre estos dos hermanos. Luego tenemos también al personaje del juglar, que su historia esta es la que comienza en la antigüedad. Es un primer personaje que tiene el contacto con el laúd encantado, es el que se convierte en su propietario. Este, digamos, es el personaje más dramático, porque tiene una vida difícil, está pasando por una serie de penurias, de altercados. Entonces este personaje, te digo, tiene ya un componente mucho más dramático que los otros dos personajes. Y con él me gustaría aquí también contar una curiosidad. Resulta, este personaje, su nombre es Gabriel, pero Gabriel es una transcripción antigua del nombre Gabriel. Yo cuando estuve investigando sobre la novela vi que en los textos antiguos, cuando se escribían los nombres y demás, muchas veces la B se sustituía por una V y parece que en lugar de Gabriel pone Gauriel, como si fuera una U. Entonces, pues a mí me pareció un dato, me pareció como una característica muy curiosa dejar ese nombre para este personaje, no llamarle Gabriel, sino Gauriel, porque al ser el personaje más antiguo de los tres, pues ponerle ese detalle de como de cuando se escribían los nombres antiguamente. Y luego, por supuesto, tenemos ese cuarto personaje, digamos, que no está entre los tres que hemos nombrado, pero ese cuarto que también merece su sitio, que es el propio laúd encantado. Del laúd, evidentemente, no puedo contar mucho para no desvelar los misterios de la trama. Pero bueno, el laúd es un instrumento de cuerda que usaban los juglares en la Edad Media y en épocas posteriores para tocar su música. En este caso encontramos un laúd tosco, un laúd como grotesco, tiene en su interior un rostro también lúgubre. Es un laúd que tiene unas características muy extrañas. Y entonces tiene además esa leyenda de fondo, que cuando el juglar tocaba ese laúd, pues la desgracia caía sobre aquellos que escuchaban su música. Aquí hay, bueno, Julia empieza con una teoría con respecto a esto, que antiguamente había mucha superstición y si veían a las personas aparecer a un juglar con un laúd tan macabro, tan tétrico de este tipo, cualquier desgracia que sucediera, pues le iban a echar la culpa a ese juglar o a ese laúd y sobre todo por esto, ¿no? Por la superstición. Es más, Julia empieza en esta línea a investigar el laúd, pero claro, no va a ser tan fácil, porque el laúd estamos viendo que está vivo, no solamente va a ser tan fácil como wow, la superstición. No, no, aquí hay mucho más. Otra cosa que me gustaría destacar de la novela es que yo realicé la ilustración de la portada.
porque además la que se ve el juglar, el laúd y luego el color anaranjado que hace referencia al fuego, que es otro elemento también importante en la novela. Yo suelo realizar ilustraciones de los personajes de mis libros y muchos de ellos los podéis ver en mi blog y redes. Si entráis en mi página web www.maalvarez.es o en mis redes sociales, que me podéis buscar como MA Álvarez, pues ahí podéis ver las ilustraciones que yo hago sobre mi personaje, muchos relatos que subo, curiosidades sobre mis novelas y bueno, ahí lo tenéis todo. Pues a mí la verdad que siempre me ha gustado mucho, además de escribir las historias, ilustrarlas. También pues los estudios que tengo en Bellas Artes me han animado mucho a eso. De hecho, ahora mismo he terminado una nueva novela en la que le he incluido ilustraciones de los personajes entre sus páginas. Ya pues un poco así que os he contado un poquito de qué va la novela y de mis inquietudes históricas y demás. Me gustaría leer un fragmento para poneros un poco más en contexto, que es el fragmento en el que Julia encuentra el laúd encantado en la casa del coleccionista al comienzo de la novela. Dice así: mientras tanto, Julia seguía examinando los objetos. Las estanterías rebosaban historia. Contemplaba cada cosa que encontraba, hasta que una de ellas llamó su atención sobre el resto. En una de las esquinas de la habitación vio algo envuelto en una tela fuertemente atada, con gruesas cuerdas desgastadas. Por la forma, era evidente de qué objeto se trataba. No cabía la menor duda. Debía ser un laúd. Pidió permiso al dueño para descubrirlo y examinarlo, y él se lo concedió. Ella lo apoyó sobre una mesa y trató de desatar las sogas. Parecía que el laúd había sido envuelto hacía décadas. La tela estaba polvorienta y los nudos fuertemente apretados eran difíciles de deshacer. Quienquiera que lo hubiera embalado confiaba en que nadie pudiera acceder a él. Pero con un poco de paciencia y ayudándose de las uñas, Julia logró desprender un par de nudos, lo cual resultó suficiente para quitar la tela y descubrir el instrumento. Enseguida supo que estaba en lo cierto. Obviamente era un laúd, que parecía tener siglos, pero no se trataba de un laúd común. Su superficie distaba mucho de ser lisa y uniforme. El acabado era demasiado tosco, y se acusaba en la madera unos fuertes síntomas de deterioro. Sin embargo, sobre todo eso, algo le llamó aún más la atención. Distinguió en el interior del laúd, a través del hueco o boca, desprovista de una clásica decoración enrejada, tras las cuerdas, la imagen de un rostro indescriptiblemente grotesco que le propinó una espeluznante sensación de inquietud y repulsión. Apartó su vista unos instantes y tras reflexionar unos momentos, ella reconoció ese laúd. Recordó que había una leyenda en torno a él que le otorgaba un gran valor. Y este es, como comentaba, el misterio de la novela. Así que, bueno, os invito a descubrirlo junto con los personajes, a ver de qué trata este laúd, de dónde ha salido, qué misterio es, por qué ocurre tanta extrañeza y tantas cosas a su alrededor. Y bueno, pues la novela está disponible en Amazon y en principio sobre la novela creo que es así lo que sobre todo quería contaros, porque claro, ya tampoco puedo contaros mucho más porque no quiero estropearos el descubrimiento del misterio. Y os invito, por supuesto, eso a buscarme en redes sociales para ver todas las curiosidades de las novelas, las ilustraciones que hago sobre ellas. Y os invito también a descubrir mis otras novelas, si queréis, que también tienen mucho ingrediente de terror, de misterio, de intriga y también de época, porque Casos descartados, por ejemplo, es una comedia policíaca ambientada en el siglo XIX y El décimo paciente y otras historias de terror, pues ya lo dice en el título, tiene mucho de horror, del género de horror. Sobre todo recordar, es un terror de suspense, psicológico, así que yo os animo, aunque no seáis muy aficionados al género de terror, os animo a leer
la novela El rostro en el laúd, porque vais a encontrar sobre todo misterio. Así que para los no aficionados al terror la podéis leer tranquilamente. Excelente, excelente, Auxi. Es un placer tenerte aquí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, le dan 4 minutos a la presentación, pues este es el momento. Tu novela, ¿dónde la pueden conseguir? Se puede conseguir en Amazon, la novela, tanto en formato digital como en papel. Excelente, muchas gracias. ¿Podría hacer una pregunta? Claro que sí, con gusto. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. A mí sí me gusta el género de terror. Es más, a mí me gusta Halloween. A mí me encanta el género de terror también. Me fascina Agatha Sí. Christie y todo eso. Gladys, Así que voy a después tratar de yo conseguir quiero la hacer otra novela para descubrir el misterio. Yo soy amante de Hitchcock también. Ok, excelente, excelente. Vamos a dejar que Ricardo Sí, nos haga la pregunta porque ya casi no tenemos. sí, una breve nada más. Al laúd, el laúd, el tema del laúd, ¿podríamos considerarlo como un personaje o es simplemente un elemento recursivo alrededor, que alrededor de él circulan pues los demás personajes importantes, los protagonistas? ¿Cómo lo Claro, consideras? toda la trama quiere girar en torno al laúd. Claro, en principio los personajes nos van a pensar que sea un instrumento encantado, pero poquito a poco vamos a ver que es un personaje más porque el laúd está también vivo. Excelente. Gracias. Sí, yo quería preguntar algo también, Gladys. Sí, claro que sí. Sí, te voy a hacer 2 preguntas. Las respuestas pueden ser breves de igual manera. Vale. Cuando escribiste los personajes, me gustaría saber con cuál de ellos tú te identificaste más. Julia, Luis, el juglar, o si acaso con el mismo laúd. Y lo otro es, si tú escribes de día o de noche, la pregunta no es ociosa, sino que yo tengo un amigo que escribe relatos de ficción, pero él nunca escribe de día. Él me dice que se inspira más por las noches para escribir. Pues de la primera pregunta, yo creo que me identifico un poco con cada uno, porque, por ejemplo, con Julia me identifico con esa parte de, ella es historiadora y entonces pues le gusta mucho la historia, le da mucha importancia a su trabajo y en ese sentido sí me identifico con ella. En otros no, porque verás, cuando conozcáis a Julia, vaya a decir, wow. Entonces, en el sentido de la parte histórica, de su gusto por la historia, ahí sí. Con Luis también me identifico un poco en a veces tratar de buscar la lógica a las cosas, de intentar un poquito un punto de vista más distendido. Y claro, yo es que la verdad cada personaje siempre tiene un poquito de mí, siempre lo pienso. Y luego sobre la escritura de día o de noche, pues suelo escribir los 2 momentos, cuando estoy más inspirada. De noche la verdad que se escribe muy bien por el tema del silencio y la tranquilidad, porque como en la calle también hay más silencio y eso, parece que es un momento como que me puede relajar un poquito más. Pero yo suelo escribir los 2 momentos, cuando estoy inspirada. Excelente. ¿No? Pues agradezco a Uzi Álvarez por esta presentación que fue tan precisa en el tiempo, fue lo que más me gustó, que fue muy precisa. Yo lo había practicado. Sí, eso me encanta porque eso atrae más al lector porque vas directamente al punto y dice uno, oh, ¿qué está pasando aquí? Muchas gracias, Uzi Álvarez, por estar aquí con nosotros y esperamos verte en la próxima feria. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar también para agradecer a las personas que han hecho posible que esté aquí, porque me ha hecho muchísima ilusión. Y también a todas las personas que me apoyan, y a mis amigos, a mi familia y las personas que me apoyan por las redes sociales. Muchas gracias a todos. Excelente. Gracias por participar.